Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, es un gozo para mí poder estar llegando a vuestra vida con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. O sea, Jesucristo es la palabra, es el verbo. Por eso el Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. También dice la palabra: el que permanece en mí, y mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queráis, os será hecho. O sea, qué importante por eso es la palabra de Dios en nuestra vida, para que podamos disfrutar sabiendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso es importante acercarnos a la palabra de Dios, más en este tiempo profético que estamos viviendo. Si todos vemos lo que está ocurriendo en el mundo, está viendo el cumplimiento profético. El Señor Jesús dijo que habrá rumores de guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y será principios de dolores. Y es lo que estamos viendo, el terremoto de Turquía. Fíjense, en diferentes lugares simultáneamente están ocurriendo terremotos, y esto nos está indicando que cada vez está más cerca el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros debemos estar buscando al Señor a la luz de su verdad, de su palabra? Por eso estamos compartiendo en este tiempo la importancia de la reconciliación. Dios llama aún a los reyes para que vengan y que sirvan al Señor con temor y temblor. Pero también hemos dicho que los líderes aún de la iglesia tienen que estar reconciliados, están en buena relación con Dios. Y estamos compartiendo que aún el pueblo de Dios tiene que reconciliarse con Dios. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios en Isaías capítulo 58. Y estamos compartiendo el diagnóstico que Dios hace acerca de su pueblo. Cuando uno va al médico, por supuesto, en primer lugar le manda a hacer todos los estudios para ver cuál es el problema que uno tiene, para poder medicar correctamente, para que uno pueda tener salud física. De igual manera también en el sentido espiritual, Dios hace un diagnóstico de nuestra condición delante de Dios. Yo, si me comparo con otra persona, puedo pensar que estoy bien, pero qué bueno es cuando Dios te examina a la luz de su palabra, y por su Espíritu Santo podemos ver nuestra verdadera condición, y por su palabra Dios nos corrige cuando conocemos la verdad de Dios. Por eso el error religioso viene por la ignorancia acerca de la verdad de Dios. Por eso cuando más conocemos la palabra de Dios, más nos acercamos a Dios para obedecer al Señor. Por eso vamos a seguir compartiendo lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 58. Estamos viendo qué importante el pueblo le está diciendo a Dios, al profeta que anuncia al pueblo su rebelión y su pecado. Está revelando la verdadera condición del pueblo. Dice que el pueblo dice que busca a Dios cada día, que quiere saber sus caminos. Esto ya hemos compartido del verso 1 al 6. Solamente menciono para que usted pueda estar leyendo en su casa todo el capítulo de Isaías 58. Es lo correcto que está haciendo el pueblo. Por ejemplo, dice que me buscan cada día, que quieren saber mis caminos, que piden justo juicio y que quieran acercarse a Dios. ¿Quién no quiere hacer esto? El que busca de verdad a Dios, esto lo quiere hacer. Pero a partir de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. El problema es que el pueblo ha dejado la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, ha dejado la justicia de Dios. Por eso que es importante que uno debe seguir a Dios de acuerdo a su palabra. No según mi criterio, sino según mi manera de pensar, o lo que yo pienso acerca de Dios, que Dios puede aceptar, así como yo estoy viviendo según mi condición. Por eso a través de la palabra Dios está revelando la verdadera condición del hombre.
La palabra dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38, el Señor Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, yo debo creer en Jesucristo, yo debo creer en Dios conforme a su revelación, conforme a su palabra. Y si yo no conozco la verdad de Dios, ¿cómo voy a creer en el Señor? ¿Cómo voy a obedecer conforme a su palabra? Y el pueblo había dejado la ley de Dios, por supuesto. Todos sus intentos está bien, pero desconocían la verdad de Dios. Estaban viviendo por eso en pecado. La falta de conocimiento lleva a las personas a vivir en pecado. Y es la manifestación de su condición que dice, por ejemplo, que ayunan y buscando su propio gusto. Fíjense en todo lo que la manifestación, su propio gusto. Hieren con el puño, oprimen a sus trabajadores. Cuando ayunan, inclusive cuando están ayunando, es para debates y contiendas, y para herir con el puño inicuamente. Esto está hablando de la manifestación de que está en pecado, de que el pueblo está en rebelión, de que el pueblo está lejos de Dios por su condición, por su relación con sus semejantes. Está hablando, o sea que el pueblo está enfermo, el pueblo necesita sanidad espiritual. A veces cuando uno siente algún dolor de cabeza o de algún dolor o fiebre, lo primero que hace es tomar una aspirina o un tafirol o algo, pero esos son momentáneos. Hay problemas que están mucho más profundos, son síntomas a veces de problemas más internos que necesitan un diagnóstico certero para una buena medicación y para un tratamiento para que haya salud física. De igual manera, vamos a ver lo que dice las Escrituras, lo que dice Dios en cuanto al pueblo. Vamos a leer entonces, seguimos leyendo Isaías 58, la palabra de Dios. El verso 6 y 7, Isaías 58, el verso 6 y 7, dice así el Señor. Cuando el Señor describe la relación, la enfermedad, el pecado, está dando de qué manera puede ser restaurado, puede ser reconciliado. El pueblo puede volver a Dios. Por eso su palabra está indicando con toda claridad los pasos que debe darse. Dice así, el Señor dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que comparta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano? El Señor está dando los pasos, podemos decir el tratamiento, para que pueda tener salud espiritual. Esto es lo que debe hacer cuando uno ayuna. Ellos estaban haciendo todo lo contrario. Ellos están indicando lo que ellos deben hacer. O sea, cuando uno va al médico, le dan, cuando sabe el diagnóstico, cuál es mi problema, generalmente no dan algún antibiótico o algún tratamiento que uno debe seguir estrictamente para recuperar su salud. De igual manera, el Señor dice Dios, no es el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, ellos tenían no solamente saber lo que dice Dios a través de su palabra, sino que deberían aplicar, o sea, vivir conforme a su palabra. Yo puedo saber que una medicación me va a hacer bien, pero para eso yo debo tomar la medicación, porque si no, no va a haber ni un efecto en mi vida. De igual manera, la palabra de Dios, yo debo seguir, yo debo obedecer lo que Dios dice, lo que Él quiere: desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, que comparta tu pan con el hambriento
que al pobre errantes albergue en casa. Y cuando veas al desnudo lo cubre y no te escondas de tu hermano. Esto es lo que ellos deben hacer. Esto es lo que él acepta, lo que es acepto delante de Dios. O sea, no es suficiente que yo digo voy a ayunar, yo voy a adorar, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer un montón de cosas. Pero en mi vida no hay cambio, en mi vida no hay conocimiento de Dios. Yo vivo a mi manera, yo hago lo que yo pienso. Estoy descalificado para agradar a Dios, para ser acepto delante de Dios en todo lo que hago. Inclusive ellos dicen que ellos de esta manera pensaban que a través de ese ayuno, de esa humillación, que decían que es ayuno agradable, día agradable al Señor. Fíjense lo que yo pensaba, que lo que ellos estaban haciendo deberían agradar al Señor. Esto sería verdad si ellos vivieran conforme a la palabra de Dios y teniendo una buena relación con sus hermanos. Y en primer lugar, tenían una buena relación con Dios y una buena relación también con sus hermanos. Este es lo que dice Dios y lo que debemos hacer cuando aplicamos nuestra vida. Cuando vivimos conforme a la palabra. Yo puedo saber la palabra, pero no vivir conforme a ella, dice mayor condenación es saber y no hacer. Por eso que es importante. Yo necesito por eso que Dios me corrija, que Dios me instruya. Yo necesito que Dios me examine, que Dios me muestre. Para que Él siga trabajando en mi vida. Él no ha terminado la obra que ha comenzado. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es un proceso de toda la vida. Mientras estemos en este mundo, necesitamos al Señor y acercarnos a su verdad. Yo necesito de Dios cada día. Pero qué bueno, cuando uno sigue las instrucciones, cuando uno obedece y aplica a su vida la verdad de Dios, como uno aplica a su vida el tratamiento que le da el profesional, el médico, uno recibe la salud. De igual manera, fíjese lo que dice la palabra de Dios, del verso 8 en adelante, dice, entonces, fíjese, entonces cuando yo incorporo, entonces cuando yo obedezco y cuando yo aplico a mi vida la verdad de Dios, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Miren qué maravilla. Qué maravilla la palabra de Dios. Entonces invocará y te oirá Jehová. Clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si diere tu pan al hambriento y saciar el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué maravilla la palabra. Dije, Dios, el problema es que ellos no recibían respuesta de parte de Dios. Ellos ayunaban, fíjense todo lo que hacían para recibir una respuesta. Y no había respuesta. Pero cuando uno comienza a obedecer a Dios y vivir conforme a la verdad de Dios, Dios dice, entonces, en primer lugar, nacerá tu luz. Dios te oirá. Dice, clamará, invocará y te oirá. Clamará y Él dirá, heme aquí. O sea, Dios va a responder porque es su promesa, porque es su verdad. Y vas a tener respuesta a tus peticiones, a tus necesidades. Porque Dios va a estar de tu parte. Cuando nos ajustamos a la verdad de Dios, vivimos bajo la cobertura del Señor, porque estamos sometidos a Él y vivimos conforme a su verdad, recibimos también su bendición en nuestra vida. Fíjense, hay salvación en la vida de las personas que viven de esta manera. Hay salvación, hay gozo, hay paz, hay victoria. ¿Por qué las personas no reciben respuestas en este tiempo? ¿Por qué no reciben respuestas? ¿Por qué las personas viven de fracaso en fracaso? ¿Por qué las personas no pueden prosperar? Son interrogantes que uno se da. ¿Por qué las personas viven estancadas en la vida cristiana? Hay cristianos que de años y están en el mismo nivel espiritual. ¿Por qué?
no crece. Y ahí está la respuesta a la palabra del Señor. Es volver al Señor de todo corazón y comenzar a aplicar a su vida la verdad de Dios. No es suficiente decir yo conozco todo, ya no necesito nada porque yo sé todo de Dios. Yo necesito que Dios siga obrando en mi vida. La bendición de Dios para aquellos que obedecen a Dios y siguen las indicaciones del Señor, del médico celestial, vamos a tener una salud espiritual, que va a haber gozo en tu corazón, paz. Dice la Biblia, fíjense, qué maravilla. El verso 11 es la promesa maravillosa. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Fíjense qué maravilla la palabra. Jehová te pastoreará siempre. Yo te pregunto, ¿Jehová te pastorea siempre? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Qué contacto tienes con la palabra de Dios? ¿De qué manera estás siguiendo las indicaciones del Señor? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios en este tiempo para ver en tu vida el obrar de Dios, la provisión de Dios? Quiero decirte que Dios, en las pequeñas y grandes cosas, Dios se ocupa de ti. Cuando tú te ocupas de Dios, cuando le das a Él el primer lugar, dice, Él te pastoreará siempre. Amén. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Será como huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa tremenda de Dios! Pero hay condiciones, hay requisitos que yo debo aplicar a mi vida. Y yo todos los días busco su verdad, su palabra, para experimentar en mi vida. Y cuando yo sigo las indicaciones, el tratamiento de mi Dios, yo recibo la bendición del Señor. Y por eso puedo decir siempre, puedo decir como el Señor Jesús dijo, Padre, gracias porque me oyes. Gracias porque me oyes. Y es una verdad, Dios escucha tu oración. Pero también tiene que ver tu corazón, cómo está. Dios quiere que todo en este tiempo se reconcilien con Dios. No solamente el mundo que está separado de Dios, no solamente los líderes, sino que todos los cristianos tengan una reconciliación, un volver a Dios de verdad, para que puedan disfrutar de este tiempo de la provisión de Dios, a pesar de las circunstancias adversas que pueden ocurrir en el mundo, que estamos viviendo tiempos proféticos, sin lugar a duda, estamos que en cualquier momento el evento más extraordinario va a ocurrir, que la iglesia de Jesucristo va a partir, Jesucristo va a levantar a su amada en cualquier momento. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y lo más importante, ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿Es el Señor? Yo quiero decirte que para mí lo primero es el Señor. Yo lo necesito. Y yo doy gracias a Dios, al Señor, por su fidelidad, porque Él cumplirá su verdad en mi vida. Y ese es mi deseo, que Dios siga obrando en mi vida como en tu vida. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, tu revelación. Señor, yo quiero acercarme a ti, Señor, no según mi criterio, mi manera de pensar, sino acercarme a ti de acuerdo a tu revelación, a tu palabra, que es la verdad, que me indica lo que yo debo hacer, que me indica tu verdad para disfrutar la vida cristiana en este tiempo. Y yo te alabo, Padre, y te doy gracias por esta oportunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, a todos los que están en contacto. Que tú le bendigas, Padre, en este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, para que esté preparado. Alabo tu nombre, que sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.